glorioso Señor. Emmanuel, Dios con nosotros, fuente de vida, Cordero de Dios. Emmanuel, su nombre. Alto. Cristo, nombre más alto, Salvador nuestro, glorioso Señor. Emmanuel, Dios con nosotros, fuente de vida. Cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma salvó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, Él es Rey, es amor. Es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Que Jesús está aquí. Cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma salvó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor
siempre unidos, tomándonos las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Ese firme propósito, Señor, de bendecir tu nombre, de exaltarte, de glorificarte, porque has sido bueno para con nosotros. Has sido eternamente bueno, has tenido misericordia de nuestras vidas y estamos en pie por tu amor. Gracias, Padre. Vine a adorar a Dios.
Eres tan bueno, Dios. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brilla como brilla el sol. Maravilloso. Maravilloso eres tú, Cristo. Maravilloso eres tú. Eres tan bueno, Dios. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Dile con tus propias palabras cuán maravilloso es Él. Gracias, Rey Celestial. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por el perdón de pecados, Rey. Gracias, Señor, porque eres misericordioso, Señor, con nosotros, a pesar de lo que somos, Señor Jesús. Gracias, Rey, por tenernos unidos, Señor, por esta iglesia, por nuestros pastores, Señor, por nuestros hermanos, Señor Jesús. Gracias, Papito Dios. Enormemente gracias, Señor Jesús. Gracias también porque tú haces algo muy especial en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, Señor Jesús. Gracias por lo que estás haciendo en nuestros jóvenes, en nuestros niños, Papito Dios. Gracias por ser tan bueno, por ser tan fiel, Señor Jesús, con nosotros. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor Jesús. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor, y solo a ti daré la gloria y el honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor.
Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Y solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa, gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno, solo tú eres eterno, solo tú eres grande. Exaltamos tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por morir en la cruz del Calvario, por el perdón, por la salvación, por amor a cada uno de nosotros. Llévate la gloria y la honra en todo lo que sigamos haciendo, no solo en la predicación de tu palabra, sino también en nuestra actitud hacia ella, Dios.
Todo honor para ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gracias al... Buenos días a todos. ¿Qué tal están ustedes? Buenos días. ¿Bien? Qué bueno es gozarse en la alabanza y en la adoración a Dios. Bienvenidos a todos los que nos visitan. Una vez más, a los que somos conocidos. ¿Y hay alguien que nos visita por vez primera? ¿No? ¿Todos somos conocidos? Por ahí hay unos nuevos, por ahí. Bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Jacobo. Bienvenido. Que Dios te bendiga. Que te sientas mejor que en casa en este lugar. A todos los que estamos aquí, bienvenidos. De verdad que nuevamente damos gracias a Dios por poder estar en este lugar, por la libertad que tenemos en Él, por el amor tan infinito que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Yo voy a pedirle a las sugieres que pasen por aquí. Ellas van a pasar a recoger la ofrenda. Las personas que nos visitan no se sientan obligados, y los que estamos en este lugar, que ya somos conocidos y que sabemos que hacemos esta cosa para el sostenimiento de la obra del Señor, hagámoslo de todo nuestro corazón, en gratitud, porque Dios ya dio primero a cada uno de nosotros más allá de lo que merecemos. ¿Uno? ¿Sí? Señor, esta mañana yo te quiero dar muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por el respaldo que siempre tenemos y podemos contar contigo, Señor. Te rogamos, Señor, por estas ofrendas, Señor, que sean, Señor, son para tu obra, Señor. Sabemos, Señor, que tú no necesitas nada, Padre, pero tu obra sí, Señor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas al dador alegre, Señor, y también que bendiga, Señor, a ese que no tiene nada, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras que las hermanas pasan a recoger la ofrenda, yo quiero enviarles nuevamente un saludo del pastor Nicolás y Montaña. Ellos están en Perú ahora mismo, están de retiro, y les envía a todos un caluroso abrazo. Les extrañan un montón. A Estela la siguen sin extrañar. Pero de verdad que les damos gracias a Dios porque ellos están haciendo la obra del Señor por allá. También yo quiero darle gracias a Dios especialmente a todos aquellos que, primeramente al Face, que es casi mi mejor amigo, porque les recuerda a todos ustedes que yo cumplo años. Y de verdad que gracias a todos por los que se molestaron en sacar un tiempito y me felicitaron de todas las maneras posibles, e incluso me dieron una sorpresa porque yo salí del trabajo, estaba muerto, y cuando le dije a Katia, vamos a salir por la noche mejor, y ella me dijo, no, vamos a almorzar mejor. No, que yo estoy cansado, yo quiero descansar, aparte que también tengo que predicar y tengo que estudiar. No, vamos a almorzar mejor. Entonces, como cosa rara, ella casi se muda a Forming for Life, y dice, no, yo voy a estar en Forming for Life. Y yo dije, bueno, como cosa rara. Y cuando llegué me llevé una grata sorpresa porque tenían una fiesta montada ahí. De verdad que gracias a todos los que hicieron posible eso, a los que cocinaron, a los que no cocinaron. Yo no sé, pero estaba muy bueno, de verdad que gracias a todos. Lo único malo, que tengo que decirlo, es que evidentemente nos estamos volviendo viejos, y algunos, no todos, yo no. Lo único malo fue que se me acercaron dos niñas, no voy a decir quiénes, y me preguntaron, pastor, ¿cuántos años cumple usted? Y yo le dije la edad, que es poca, 20 y tantos. Entonces las dos se miraron como si yo les hubiese dicho la edad de Matusalén, ¿no? Oh, te lo dije, está viejo. Bien, todo bien. Aparte de eso, y que se metían con mis canas,
Esto es sabiduría, esto no es que ya me estoy poniendo viejo. Lo que pasa es que yo trabajo en una tienda de pintura y de vez en cuando me echo spray blanco. Es para... Pero sí, es verdad, nos estamos poniendo ya mayores, pero bueno, gracias a Dios que nos ponemos mayores. Recordaba, yo llegué aquí con 24 años y ya tengo 38. Ya me estoy poniendo viejo. Ya se me quitó la barriga. Oh. Pero gracias a todos de verdad por el detalle que han tenido para conmigo y para con mi familia, por los regalos también. Yo también quiero enviarle un saludo especial a José Antonio y Teresa en Alicante. De verdad que muchas veces nos llaman, nos animan a cada uno de nosotros, llaman a Katia, llaman también a Oscar, y de verdad que es una bendición, es un privilegio servir al Señor y que otros hermanos te animen a seguir adelante. Y de verdad que bienvenidos esos ánimos. Y estamos aquí no para celebrar un cumpleaños, no para celebrar ningún aniversario, ni para perder el tiempo. Estamos aquí porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en una porción de la Biblia donde ya Dios habló a mi vida y que parte se lo compartí ayer a Estela. Estábamos hablando que es curioso. Hoy vamos a estudiar un personaje bíblico que va después de Josué, pero entre Josué y el personaje que vamos a meditar hoy, hay un intervalo de tiempo que luego después en otro mensaje también hablaré de eso, porque es interesantísimo. En ese tiempo donde la generación de relevo que viene después de Josué, antes de este personaje, se olvidó de Dios, se apartó de Dios. De hecho, Dios tuvo que levantar a este personaje bíblico que hoy vamos a meditar para que avispara al pueblo y de verdad que ellos volvieran a los caminos de Dios. Pero al final también ellos volvieron atrás. Entonces, hoy yo quiero compartir con ustedes la vida de Gedeón. Saben que nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios en personajes bíblicos. Estamos estudiando ciertos personajes bíblicos que de verdad que son muy interesantes, sus vidas, lo que hicieron, cómo lo hicieron, la manera, cómo lo llevaron a cabo y cómo Dios les echó una mano a cada uno de ellos. De verdad nos puede hablar a nuestras vidas. Por eso yo quiero que nos pongamos en pie y vayamos a Jueces. Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. ¿Lo tienen? Jueces, capítulo 6, desde el versículo 11 al 12. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor así: y vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Dios se le apareció y dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Hasta aquí la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, que las has dejado para que nosotros aprendamos de ella y que podemos meditar y, lo más importante, vivirla, Dios. Queremos rogarte que tú hagas en cada uno de nosotros, quites toda distracción, quites todo aquello que estorba en poder prestar atención y que nosotros nos concentremos en lo que tú nos vas a decir hoy. Y no solo concentrarnos en lo que nos vas a decir, sino que nosotros podamos ponerlo por obra, que es lo más importante, en cada una de nuestras vidas. Te rogamos que no sea palabra mía, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, Dios. Gracias porque eres muy bueno y tenemos libertad de compartir esta palabra en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? De él quiero compartir hoy, Gedeón. La historia completa de Gedeón la podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Jueces, Jueces del 6 al 8. Ahí tenemos toda la vida. Es una historia que no es muy larga como la de José, es corta, pero es bastante sustanciosa, es buena. Y cuando puedan, que tengan en casa, a veces los niños nos piden cuentos y podemos leerle esta historia antes de que se vayan a acostar. Por ejemplo, podemos conocer de Gedeón
que su palabra significa, Gedeón significa cortante, era hijo de Joás, de la familia de Abiezer, miembro de la tribu de Manasés, de una familia medio acomodada de Ofra, y Ofra estaba en el valle de Jezreel, en manantial de Jaró. Es para que se ubiquen, ¿vale? ¿Se ubicaron ya? Vale. Era el menor de sus hermanos y Dios lo llamó cuando el pueblo de Israel estaba pasando por una situación bastante compleja. Él realmente no tenía televisión porque su descendencia se marca más o menos en 70 hijos, tuvo 70 hijos. O sea, no había televisión en aquel entonces y creo que 70 hijos constituyeron su descendencia. Fue campesino, también fue guerrero, porque como decía, cuando Dios lo llamó, él estaba ahí, lo que decía al principio, estaba sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. Y era una persona que Dios llamó para su obra y de verdad que fue una bendición para su pueblo. Los madianitas eran personas de desierto. Quiero dar esta información para que tengamos más o menos un contexto de lo que, dónde estaba Gedeón, por qué Dios lo llamó, por qué pasó lo que pasaba y por qué el pueblo de Israel estaba de aquella manera. Los madianitas eran gente del desierto, eran moradores del desierto, eran mercaderes. No sé si ustedes se recuerdan cuando estudiamos la vida de José al principio, que los madianitas vendieron a José a Egipto, lo sacaron del foso en donde él estaba y los madianitas compraron a José y lo llevaron a Egipto. No sé si ustedes se recuerdan, pero eso ya lo estudiamos. Los madianitas descendían de la segunda esposa de Abraham y de esta relación surgió la nación, que esta nación de los madianitas tuvo siempre conflicto con el pueblo de Israel. Mucho antes, en Números 31, del 1 al 20, podemos también ver cómo el pueblo de Israel, mientras peregrinaba en el desierto, casi destruyó completamente a los madianitas, pero al ser desobedientes a Dios, otra vez, no aniquilaron totalmente a estos madianitas y esta tribu volvió a poblarse y estaban oprimiendo otra vez al pueblo. De hecho, si analizamos la vida del pueblo de Israel, dice la palabra de Dios en Jueces 6, del 1 al 6, dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Escuchen lo que vivieron por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. El versículo 4 dice: y acampando contra ellos, escuchen bien lo que hacían, destruían los frutos de la tierra, no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas y con grande multitud, como de langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de modo que empobrecían a Israel en gran manera a causa de Madián. Y los hijos de Israel en este tiempo clamaron a Dios. El pueblo se llevó 7 años prácticamente aburridos, como dicen ustedes, porque una vez que sembraban ya estaba lista la cosecha, pareciera como si los estuviesen asediando. Los madianitas venían y le quitaban todo lo que tenían y los dejaban pasando hambre. Imagínense, año tras año, 1 año, 2 años, 3 años, 7 años en lo mismo, hasta que ellos clamaron a Dios. Y Dios levantó a Gedeón. Vino el ángel de Dios y se sentó debajo de una encina en Ofra, el cual era de Joás, de su padre, y Gedeón estaba sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, imagínense, no solo tenían que esconder todo y aparte que no podían vivir tranquilos, sino que tenían que vivir en cuevas por allá alejados, en lugares inhóspitos bien lejos, para que no acabaran también con su tierra, con lo que ellos habían cosechado. Y el pueblo clamó a Dios y Dios, como siempre, dio auxilio. Envió a Gedeón, a este hombre con 70 hijos. Al final de sus tiempos dio libertad al pueblo. Podemos estar seguros
a través de esta historia que el pueblo sí estuvo oprimido 7 años, pero cuando clamaron a Dios, ¿qué hizo Dios? Les respondió. Y eso nos habla de que evidentemente cada vez que clamamos a Dios, Dios nos responde, ¿o no? Dios, cuando clamamos en la desesperación, en medio de lo que sea, o en la alegría, Dios nos responde, así como respondió al pueblo. Y por eso yo quiero que hoy entiendan 3 cosas fundamentales que podemos ver en la vida de Gedeón. Podemos ver, primero, que Dios te puede usar. Así como usó a Gedeón, puede usarnos a cada uno de nosotros. Eso es lo primero que podemos aprender en la vida de Gedeón, en la historia. Segundo, que en la obediencia hay bendición, porque Gedeón obedeció a Dios y Dios lo bendijo de una manera sobrenatural, ya después, una manera impresionante, ya después lo veremos. Y que las victorias no son eternas y debemos cuidarnos, no nos debemos descuidar, porque Gedeón al final hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo algo que hizo que el pueblo de Israel volviera atrás y ya no levantaran cabeza. Literalmente dice así la palabra de Dios. Por eso yo quiero compartir estas tres cuestiones que, si nosotros tenemos en cuenta en nuestras vidas, pueden marcar la diferencia, nos pueden ayudar, porque es necesario que nosotros busquemos a Dios, veamos cuál es su voluntad y realmente aprendamos de ella, aprendamos de estos personajes y que lo pongamos por obra. Amén. ¿Están preparados? ¿Seguro? Pues vamos al primer punto. Vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 15. Perdón. ¿Lo tienen? Dios llamó a Gedeón y lo primero que yo quiero compartir con ustedes es eso. Dios te puede usar. Dios usó a Gedeón. Jueces 6:15 dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. El ángel de Dios, él con humildad reconoció que, pero si yo no soy nada, lo que tenemos son unas cuantas tierras, pero él reconoció, fue humilde, pero Dios vio más allá de sus limitaciones y le dijo en el versículo 12, yo estaré contigo, varón esforzado y valiente. Dios, como decía antes, levantó a Gedeón para liberar al pueblo de esa opresión que tenía de los madianitas y Dios usó a Gedeón. Pero no solo usó a Gedeón, también quiere usarnos a nosotros y Dios nos puede usar. Gedeón, si observamos el contexto de las cosas que nos dice, por ejemplo, el versículos 12 y 13, él en cierto modo le reprochó a Dios diciéndole, porque Dios le dijo, yo estaré contigo, varón esforzado y valiente, pero él le dijo, sí, tú estás con nosotros, pero ¿dónde? Porque nosotros estamos oprimidos. En cierto modo estaba medio enojado. El versículo 13 dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Dios de Egipto? Y Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. En cierto modo le estaba reprochando Gedeón a Dios diciéndole, bueno, pero si dice que está con nosotros, ¿por qué no está pasando esto? Y después, encima de eso, él le pidió pruebas a Dios. Le dijo, Dios, si tú estás conmigo de verdad y que si tú me vas a respaldar, haga esto y déjeme hacer esto y haga esto y ponga esto aquí, que se moje la mitad. O sea, pidió pruebas a Dios. Le pidió señales a Dios para saber realmente que Dios iba a estar con él o no. Y eso a veces nos habla a nosotros. ¿Verdad que a veces también somos así como Gedeón? Ay, Dios, dame una señal de que tú vas a estar ahí conmigo. Que se prenda la luz. Sí, vas a estar conmigo. O si no, que se apague. Que se mueva no sé qué. O que se mueva lo otro. ¿Les ha pasado eso? ¿O conocen a alguien que le pide pruebas a Dios? O yo sé que ustedes no. Ustedes son hombres de fe. Pero al hecho es que el ángel de Dios dio varias veces, le confirmó varias veces a Gedeón de que iba a estar con él.
Dios usó a Gedeón y también quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dios le prometió 2 veces, en el versículo 12 y en el versículo 16, que Él iba a estar con él. Varón esforzado y valiente, yo estaré contigo. Y Dios está contigo. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Ustedes lo saben. Dios te quiere usar. Y Dios te puede usar. ¿Saben que Dios nos está llamando a seguir haciendo su voluntad a cada uno de nosotros? Dios, así como llamó a Gedeón, nos está llamando a cada uno de nosotros. A cada uno. Da igual la condición que tengamos, da igual la edad, da igual la circunstancia. A cada uno de nosotros Dios nos está llamando. A cada uno de nosotros. Con vidas diferentes, con caracteres diferentes. Y no solo nosotros, no sé si ustedes se recuerdan de todos los personajes que hemos hablado. Enoc, hemos hablado de José, hemos hablado de Jesús, hemos hablado de Pedro, hemos analizado la vida de Moisés, de Abraham, hace poco la de Josué. Y todos y cada uno de esos personajes tenían vidas diferentes, tenían caracteres diferentes, maneras de reaccionar diferentes. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo cada uno de ellos tenía visiones diferentes del mundo, vivían en épocas diferentes, con emociones diferentes, con opciones diferentes, con situaciones diferentes y reaccionaban de manera diferente. Pero a todas estas personas Dios utilizó para su obra. Y si también utilizó a esas personas que eran como tú y como yo, también quiere y puede usarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuándo lo creen? ¿Lo creen, verdad? Dios los usó como instrumento en sus manos. Dios los usó para la obra que necesitaba hacer, para cambiar sus vidas. Muchos de ellos, no sé si se acuerdan por ejemplo, de Moisés, que al principio dio excusas. Dijo, no, es que yo no hablo bien, es que yo no hago esto, es que no. Pero Dios lo utilizó como instrumento en sus manos. Y si Dios utilizó a esas personas, también puede utilizarlos a nosotros. Lo que pasa es que a veces tenemos un concepto errado de los personajes bíblicos, de que ellos eran, claro, como que ellos veían a Dios de una manera sobrenatural. No, pero nosotros también vemos cada día la mano de Dios de una manera sobrenatural en nuestra vida. Yo lo puedo ver en sus vidas. Y Dios te puede usar, y Dios te quiere usar, porque Dios nos está llamando a cada una. Pero nosotros sabemos que Dios nos puede usar, porque yo estoy convencido de que ustedes lo saben. Pero una cosa es saber que Dios te llama, una cosa es saber que Dios te puede usar como instrumento en sus manos, y otra cosa totalmente diferente es que nosotros queramos que Dios nos use, que son dos cosas diferentes. Una es que Dios nos puede usar a cada uno de nosotros, amén. Dios puede utilizar a Clara o no, a pesar de que está enferma, pero Dios la puede usar. Dios puede utilizar a Hugo. La cuestión es, ¿querrán ellos ser instrumento en las manos de Dios? Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos, porque Dios ha prometido que iba a estar con nosotros. La palabra de Dios dice que escogió a Gedeón para ser instrumento libertador para el pueblo. Gedeón creyó y obedeció, pero ¿realmente nosotros creemos que Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros? Él prometió estar con Gedeón. A Josué le dijo, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y todos sabemos un montón de pasajes de la Biblia que Dios ha prometido estar con nosotros, no solo hoy, no solo mañana, no solo el martes que es festivo, sino todos los días hasta el fin del mundo. Y ustedes saben pasajes como eso. También se lo dijo Isaías. ¿Se recuerdan el pasaje que les dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia? Le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas.
También se lo dijo a Daniel, se lo dijo a quienes metieron en el foso con los leones. También se los dijo a quienes metieron en el horno de fuego. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Dice el Salmo 23, porque tú estarás conmigo. Y Dios te puede usar y va a estar contigo. Pero nosotros, ¿qué respuesta le damos a Dios? Somos como Gedeón, que pidió señales. ¿O realmente decimos, sí, Dios, aquí estoy, usa mi vida? Es la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios no solo espera de nosotros utilizarnos como instrumento en sus manos, sino Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros para bendecir a otros, para ayudar a otros. Pero también quiere utilizarnos a nosotros para cambiar nuestras vidas. Para ser, como dice Romanos, ser como Jesús. Dios quiere que nosotros seamos como Jesús. Tenemos un llamado a ser santos. No curas, santos. Que nos apartemos para Dios. Y Dios puede usarnos, así como utilizó a Gedeón, puede utilizarnos a cada uno de nosotros y quiere usarnos como instrumento de sus manos. Pero es nuestra actitud y la respuesta que queramos darle a Dios. Pero vemos con la vida de Gedeón que Dios lo llamó y nos está llamando a cada uno de nosotros a hacer su voluntad. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos como Gedeón a libertar al pueblo? Es una cuestión que tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros. Dios no solo llamó, sino que le dijo, no vas a estar solo, yo estaré contigo. Eso por un lado. Por otro, Gedeón obedeció y en la bendición hay obediencia. Y eso es lo segundo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Saben por qué? Porque Gedeón obedeció al llamado, obedeció al reto que se le ponía por delante. ¿Saben qué? Obedeció a pesar de su condición, obedeció a pesar de que iba en contra de lo que creía y de lo que adoraba su familia. Iba en contra de su padre, porque en su propia casa estaba Baal. A pesar de que se enfrentaba a su propia familia, y más adelante, si ustedes analizan la vida de Gedeón, los de alrededor del pueblo decían, mátalo, le decían al padre, mátelo. Pero no fue así. A pesar de que se enfrentaba a su propia familia, a pesar de las consecuencias que tenía de obedecer a Dios, él obedeció a Dios, sin mirar atrás. Dice el versículo 25 al 27 de Jueces 6, que aconteció que la misma noche le dijo Dios, toma el toro que ató tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Dios, a Jehová tu Dios, en la cumbre de este peñasco, un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 de sus siervos, 10 hombres de sus siervos, e hizo como Dios le dijo. Gedeón obedeció. Gedeón quitó los lugares altos que habían en su casa y obedeció a Dios, a pesar de su familia, a pesar de su entorno, que estaban en contra de él. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. E hizo como Dios le dijo, obedeció. Lo que quiere decir que obedeció, que hizo caso, que le prestó atención a Dios y obedeció, que hizo la voluntad de Dios. Pero no solo se quedó allí, no solo quitó los lugares altos de ese lugar, sino que derribó el altar de Baal, la imagen de Acera, y ese día fue llamado Jerobaal, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Más adelante, Gedeón convocó a los hombres de Aser, de Zabulón y de Neftalí para enfrentarse a los madianitas. Y saben que reunió 32,000 hombres. Y Dios le dijo,
No, mire, que estos son muchos. Si yo dejo que ustedes vayan con 32.000 hombres a enfrentarse al enemigo, ustedes después van a decir que la fuerza de su mano los libertó. Entonces yo, para evitar eso, reduce un poquito, dile a 20.000 que se vayan por ahí. Y los 20.000 se fueron. Después quedaron 10.000. Y estos 12.000. Y después, ¿qué hizo? Fue descartando. ¿Saben cuántos quedaron? 300 hombres. De 32.000, quedar 300. Para que la gloria de Dios se manifestara. Pero Gedeón obedeció, y en la obediencia hay bendición. Y Dios lo bendijo, Dios le dio la victoria. Para que la gloria fuera de Dios y no de él. Les dio trompetas, cántaros y antorchas. Y Gedeón fue a dar un vistazo por ahí a los alrededores y escuchó a un madianita que había soñado que Dios le había dado la victoria. ¡Buah! Eso se exaltó y fue a por ellos. Y eso hizo. Dice la palabra de Dios en Jueces 7, del 19 al 23, que llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tomaron las trompetas y quebraron los cántaros y tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban por la espada de Dios y de Gedeón. Entonces los 300 que tocaban las trompetas, Dios puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betsida. El ejército huyó, y más adelante vemos en el capítulo 8 que Dios derrotó hasta los reyes de Madián. Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Por qué? Porque obedeció, y en la obediencia hay bendición. Dios nos quiere usar. Dios nos puede usar como instrumento de sus manos. Dios dice que va a estar con nosotros. Y en la obediencia hay bendición. En vez de 32.000 fueron 300 hombres. Dios les dio la victoria, lo que eso indica que en la obediencia hay bendición. Saben que le dio una victoria tan grande al pueblo que ellos pasaron, 7 años bastante malos. De hecho, antes de esto, pasaron un tiempo también terrible, porque les dieron la espalda a Dios y se mezclaron con los ídolos de aquellas naciones. ¿Se recuerdan que cuando estábamos estudiando la vida de Josué, que Josué las últimas palabras decía, y no te mezcles con ellos, pero ellos pasaron de todo y siguieron a sus ídolos, a los ídolos de las naciones que los rodeaban? Dice la palabra de Dios en Jueces 8:28 que les reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Dios les dio paz. Fue obediente y Dios los bendijo, porque en la obediencia hay bendición. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. El pueblo, claro, después de esta victoria se creció y quiso poner a Gedeón como en lo más alto, en la cúspide. Pero Gedeón, en el versículo 23 dice, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Dios se señoreará sobre vosotros. Gedeón fue humilde y reconoció que la victoria no era de él, era de Dios. Él dijo, no, a mí no me vayan aquí a exaltar ni me vayan a poner como el chachipiruli, no. Fue Dios el que nos dio la victoria. Fue Dios el que nos dio la derrota con los enemigos. Rehusó el honor, rehusó los lugares altos. Fue humilde y reconoció que Dios le había dado la victoria. Fue obediente y fue humilde. Fue humilde, reconoció que no de su propia mano fue la victoria, sino de Dios. Pablo, Pedro, Juan, José, Moisés, Josué, Abraham, Enoc, Noé, fueron obedientes a Dios. Y Dios los bendijo. Porque en la obediencia hay bendición. Yo creo que si damos atrás a nuestras vidas y pensamos un poco, cuando hemos sido obedientes, ¿Dios nos ha castigado?
No. ¿Verdad que Dios nos ha bendecido cuando nosotros hemos sido obedientes? Dándonos paz cuando lo necesitábamos, proveyendo para nuestras necesidades, cuando nosotros estamos de la mano de Dios. Cada día, porque en la obediencia hay bendición. Ellos fueron obedientes y Dios los bendijo. ¿Se recuerdan de Jesús? Dice la palabra de Dios que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto nos habla y nos llama a nosotros que también debemos ser obedientes, porque en la obediencia hay bendición. Dios nos quiere usar. Dios va a estar con nosotros. Y si somos obedientes, Dios nos va a bendecir. Amén. Él obedeció a Dios. Él dejó de lado esa timidez y siguió adelante. No puso excusa. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Yo quiero animarles un día más, una vez más, a no poner excusas, a no dudar, a no ser como al principio de nuevo, a pedir señales del cielo. La voluntad de Dios es que hagamos su voluntad, a pesar de nuestra condición y nuestra situación, porque es más beneficioso para nuestra vida obedecer a Dios que no obedecerle. Gedeón dio la victoria y la gloria a Dios en sus victorias, y nosotros debemos hacer lo mismo. Dar la gloria a Dios, dar la gloria a quien se la merece. Pero hay que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque Gedeón no se cuidó hasta el final y metió la pata. Y esto nos habla de que las victorias no son eternas y no debemos descuidarnos. Y este es el tercer punto que yo quiero compartir con ustedes. Si analizamos la vida de Gedeón, el versículo 23 dice una cosa, pero vamos al versículo 24. Jueces capítulo 8, versículo 24. Justo después de darle la gloria a Dios, justo después de decirle a Dios, de decirle a los del pueblo, aquí yo no me voy a llevar la gloria, es a Dios al que hay que darle la gloria y Dios es el que se va a enseñorear de ustedes, yo no tengo nada que ver en esto. La victoria es de Dios. Miren lo que dice el versículo 24. Justo después, en su discurso, aquí no me van a dar la gloria, tranquilo. ¿Y qué dice el versículo 24? Escuchen bien y fíjense bien. Y les dijo Gedeón, quiero hacerles una petición. Tranquilo. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él le pidió, 1700 ciclos de oro, sin las planchas y los joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. ¿Saben qué hizo Gedeón en el versículo 27? Gedeón hizo de ellos un éfod, o un efod, como ustedes lo quieren llamar. Eso quiere decir la prenda que tiene el sumo sacerdote, el cual hizo guardar a su ciudad, hizo guardar este éfod en su ciudad natal, de Ofra. ¿Y qué dice ahí? Y todo Israel dio la gloria a Dios por el éfod en aquel lugar. Y los bendijo a Gedeón y a su casa. ¿Eso es lo que dice? ¿Seguro? Y todo Israel, ¿qué dice? Se prostituyó tras ese éfod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel. ¿Y qué dice? Y nunca más volvió a levantar cabeza. ¿Qué les parece? Quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta. El pueblo se prostituyó gracias a se apartó de la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que no levantaron cabeza. Gracias a este éfod que él hizo. Dice Jueces del 32 al 35. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron
a prostituirse, yéndose tras los Baales. Escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos de derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Dios les dio la victoria, pero él hizo lo que no tenía que hacer, hizo un objeto casi de veneración del pueblo, y se apartó el pueblo de Dios, de sus caminos, y no levantó más cabeza, dice la palabra de Dios. Y esto nos habla de eso, de que las victorias no son eternas y que debemos cuidarnos. Hoy podemos tener una victoria, hoy Dios nos puede dar la victoria, hoy, pero en un instante Él se desvió de su camino y cayó e hizo caer al pueblo, así como Acán, que no hizo la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? Dios se apartó de ellos, se volvió a prostituir yendo tras los Baales. No se acordaron de lo que Dios hizo con ellos, que les dio paz 40 años, se olvidaron de eso. Y eso nos habla a cada uno de nosotros que debemos tener muchísimo cuidado con nuestras vidas, porque si nos descuidamos podemos caer. Yo recuerdo que nosotros estábamos trabajando, Javier sí se debe acordar, nosotros estábamos trabajando en el aeropuerto puliendo pisos de mármol, y cuando estaban poniendo las megafonías, por lo menos escuchábamos 100 veces la misma canción casi todos los días. La palabrita esa, la frase esa que decía, por favor mantenga sus pertenencias controladas en todo momento en el aeropuerto, porque estaban probando la megafonía. Por favor mantenga sus pertenencias controladas en todo momento. Buah, y otra vez viene. ¿Qué pasa aquí? Y eso es un anuncio que a veces la gente no le presta atención, pero que es importante. ¿Qué pasa si nosotros no mantenemos controladas nuestras pertenencias en todo momento? ¿Qué puede pasar? Las perdemos, ¿verdad? Nos las roban. Si estando pendientes a veces nos las roban, imagínense. Qué pasada. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos pendientes? Nuestras pertenencias controladas en todo momento. ¿Qué pasa? Se nos extravían. ¿Qué pasa cuando el vigilante se queda dormido? Se queda dormido. Entran los ladrones, hacen desastre y se van y él ni se entera porque está durmiendo. ¿Qué pasa cuando un conductor se despista? ¿Qué pasa cuando un conductor o una conductora mira el WhatsApp? Se estrella, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos descuidamos con nuestra vida espiritual? Nos podemos estrellar, nos podemos perder, podemos estar en un sitio después que no queremos. Y eso pasa con nuestras vidas. ¿Qué pasa si nosotros bajamos la guardia, como bajó Gedeón? En un instante que Dios le dio la victoria, se descuidó y apartó a todo el pueblo. Y el pueblo, peor aún, porque después de la muerte de Josué, si ustedes analizan la vida del pueblo de Israel, también hizo lo mismo, volvió atrás. ¡Qué Dios ni qué Dios! Si yo estoy aquí con Baal, es el mejor. Se apartó de Dios. Dice la palabra de Dios que cuídate de no olvidarte de tu Dios. Se lo comentaba Estela. El peor enemigo que nosotros tenemos pensamos que es el diablo. Escuchen bien. A veces el peor enemigo no es el diablo. Somos nosotros mismos. No es el esposo o la esposa. No es la suegra. No es el hermano o la hermana. Nuestro peor enemigo a veces somos nosotros mismos. Y a veces eso no lo tenemos en cuenta. Y nosotros debemos cuidarnos de no olvidarnos de Dios. Primera de Timoteo 4 dice, ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. No del hermano, no. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Primera de Pedro nos da una advertencia clara y que todos conocen, que debemos ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar, a cual debemos resistir firmes. Sabemos que Dios utilizó a Gedeón, Dios lo usó como instrumento en sus manos y que nos puede utilizar a nosotros. Que así como estuvo con Gedeón, también va a estar con nosotros. Sabemos claramente que si en la obediencia hay bendición, Dios bendijo a Gedeón, le dio la victoria y Dios nos bendice cuando nosotros obedecemos. Pero, ¿qué pasará si nosotros descuidamos esta salvación tan grande? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si nosotros nos despistamos y nos apartamos del camino, de la verdad? ¿Qué pasa si nosotros no permanecemos en las enseñanzas de Jesús? Acabamos mal. Acabamos con el pueblo, prostituyéndonos con otros dioses, haciendo cosas que no son conformes a la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que yo tengo muchos años aquí, yo soy el chachipiruli de la iglesia. A mí me va a pasar eso. No, yo ¿para qué me voy a cuidar si yo... Dios es bueno conmigo, Dios me protege, eso me tiene en una burbuja, porque yo soy el hijo del rey. Y volvemos con el hijo del rey y voy a picharlo y voy a... Señores, debemos cuidarnos. Si nosotros descuidamos la comunicación con Dios, la relación que tenemos con Dios, se estropea y vamos tras los dioses, nos prostituimos y nos apartamos de la verdad. Hay personas que hace poco desataron toda su ira y todo lo que tenían en su corazón contra el pastor por un video y un comentario que hizo. Personas que decían que son cristianos y hasta que en un comentario una señora le dijo, mire, a un siervo, le dijo, mire señores, no haga esto. Usted lo que está haciendo es daño a la obra de Dios. Pida perdón y si tiene algo en contra del pastor, vaya a él, como dice la palabra de Dios. Se cayó la boca, pidió perdón. Sí, es verdad, es verdad. Cuando nos apartamos, cuando damos rienda suelta a lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que pasa. Cuando damos rienda suelta a la cárcel, a la carne, acabamos haciendo no la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Gedeón obedeció a Dios. Dios estuvo con Gedeón. Dios lo bendijo en su obediencia, pero se descuidó. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Y por eso quiero terminar. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros con esta palabra? Gedeón hizo eso y Gedeón está loco Gedeón. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros con esta palabra? Es lo que debemos hacer, obedecer. ¿Pero obedecer qué? Al llamado de Dios. Al hacer cada día su voluntad. A hacer lo correcto. A ser instrumento en sus manos como fue Gedeón. No los domingos, sino cada día. A pensar y a reflexionar que las victorias no son eternas. Que podemos caer si nos descuidamos. Y yo quiero animarles un día más a meditar en estas cosas y a pensar eso. Dios habló a mi vida claramente. No sé a ustedes, pero una cosa sí hago. Obedecer a Dios. En la obediencia hay bendición. Yo he aceptado el sí quiero de Dios. ¿Querrán ustedes aceptar el sí quiero de Dios? ¿A obedecerle? ¿O a esperar que el de aquí quiera servir o quiera obedecer?
Es nuestra responsabilidad individual delante de Dios. Por eso yo quiero que nos pongamos en pie. Yo, en esta mañana, íbamos a contar un cántico que hablaba de eso, de que Dios usara nuestras vidas. Usa mi vida, y a veces cantamos por cantar, pero no cantamos con el entendimiento. Por eso no quise cantar esa canción, porque sí es verdad que Dios quiere que nosotros, pero es un compromiso individual. Y yo no quiero que una canción, que una melodía o que el ambiente que se forme les anime a tomar una decisión. Estamos aquí hoy, pero cada uno de manera individual, sin música, sin melodía, debe tomar una decisión. Si seguir a Dios, hacer su voluntad, ser guiados por el Espíritu de Dios, ser instrumentos como fue Gedeón, o apartarse al final, o ni siquiera seguirlo. Ya sabemos la teoría, ahora nos toca ponerlo en práctica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero pedirle a alguien, a una persona, que nos ayude a meditar, a reflexionar, a pensar en estas cosas. Ya son muchos años, ya son muchas predicaciones. A lo largo de este mes o estos 2 meses que el pastor no ha estado, son muchas las veces que Dios nos ha dicho casi lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de Jesús llamado el Cristo? ¿Vamos a seguir sus pisadas? ¿Vamos a seguir haciendo su voluntad? ¿O vamos a seguir apartados de Él? Es nuestra decisión. ¿Qué vamos a hacer de Jesús llamado el Cristo? Imagínense que hoy venga Cristo por su iglesia. ¿Estamos preparados? ¿Estamos como esas 10 vírgenes, despistados o firmes y adelante? Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, y Él quiere que cada día nos esforcemos para hacer su voluntad y que seamos valientes para dar un paso al frente, no un paso atrás. Hay muchos que dan pasos atrás, pero nosotros, Dios quiere que nosotros nos esforcemos cada día y seamos valientes y hagamos la voluntad de Dios. Alguien que quiera orar para que Dios nos ayude a vivir esta palabra. Alguien de una manera breve. Que Dios nos ayude. Padre del cielo, te damos gracias, Señor. Palabra de verdad, Señor. Ahora toca ponerla por obra, Señor. Sabemos que tú hablas no solamente en nuestros corazones, sino en nuestras vidas y nuestras almas. Si te queremos querer en verdad y en espíritu, tenemos que seguirte y hacer tu obra, Señor. Ayúdanos a tomar esa decisión, Señor, a hacer como Gedeón, esforzado y valiente. Porque reconocemos, Señor, que nos falta. Necesitamos de tu fuerza y tu fortaleza que nos das cada día, Señor. Pero necesitamos un poco más. Impúlsanos, Señor, a predicar tu palabra, a dar ese paso adelante, Señor. A ser valiente, a tumbar todos esos monstruos que están en nuestra casa, ídolos que están en nuestra casa, sueños que están en nuestra casa, tirarlos, sacarlos de nuestra casa, Señor, y ponerte a ti, único y verdadero Dios, como lo que tiene que estar aquí, nuestro Creador, Señor. Dale toda la gloria y la honra, Señor. De verdad, te pido, Señor, que nos ayudes, porque a mí personalmente no me falta esa valentía, Señor. Ayúdame a ser como Gedeón, Señor.
Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de servirte, de contar contigo. Ayúdanos a, como decían los hermanos, a poner por obra lo que tú nos has dicho, lo que tú nos has hablado. Perdónanos las veces que hemos metido la pata y que nos hemos ido detrás de otras cosas que no son conforme a tu voluntad. Perdónanos y ayúdanos a mantenernos firmes, a ser valientes y esforzados para tu obra, Dios. Hacer lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, cada día y en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos?